Dentro del extraordinario fondo de ediciones hispanas de autores clásicos que conserva la Biblioteca Nacional, encontramos un número reducido de ejemplares que se caracterizan por ser el único testimonio conservado de algunas ediciones hispanas realizadas a lo largo del siglo XVI. El objeto de esta actividad, precisamente, es ahondar en la naturaleza de estas ediciones y su aportación para reconstruir aspectos culturales, históricos, literarios y también filológicos de la realidad humanística española del Renacimiento. La recuperación y el estudio de este bagaje editorial incide en un aspecto fundamental del humanismo español, como es la recuperación de los autores clásicos, que constituye uno de los objetivos centrales de la investigación del grupo Becklar, en cuyas bases de datos se recogen este conjunto de ediciones y ejemplares. Son como pequeños fósiles en los que se sustancian muchas capas de la actividad editorial y filológica que rodea a estas ediciones, tanto por el contexto en el que surgen, la finalidad que pretenden y la recepción del que han sido objeto a través de su circulación y de las huellas de lectura que testimonian un ejemplo vivo de la cultura impresa que envuelve este patrimonio. Se da la circunstancia de que este reducido número de ejemplares únicos que conserva la Biblioteca Nacional testimonia algunas de las modalidades de textos que adquieren mayor proyección en los siglos XV y particularmente en el XVI, y a la vez refleja algunos de los vectores más significativos de las corrientes culturales vigentes en Europa y en concreto en España. El primer grupo de ejemplares corresponde a lo que podríamos llamar manifestaciones de literatura de instrucción o moralística y comprende una serie de obras relacionadas con o asociadas con la antigüedad, como son las fábulas de tradición esópica y las colecciones de máximas conocidas como los Dística Catonis. Un rasgo fundamental de estas obras de instrucción es su continuidad con respecto a la Edad Media, es decir, a lo largo del siglo XV y el siglo XVI se siguen recuperando, imprimiendo, leyendo y estudiando algunas de las grandes tradiciones que desde la antigüedad tardía y el medievo habían estado vigentes. Un caso es el de las colecciones de fábulas, en su versión latina o en su versión traducida, asociadas a Esopo, y sobre las que se han incorporado después diversas tradiciones hasta constituir compilaciones de largo espectro. Pues bien, la Biblioteca Nacional conserva 2 ejemplares únicos de ediciones de fábulas en versión castellana, una correspondiente a la edición de las fábulas, impresa por Jacobo Kronberger en Sevilla en torno a 1510, y la segunda, impresa por Juan de Ayala en Toledo en 1540. Se caracterizan por 2 rasgos. El texto de ambas ediciones es el mismo, se trata de una versión anónima de una larga tradición incunable y posincunable en España a partir de la traducción de una edición alemana de Johannes Zeiner de Ulm en 1476-77. Y en segundo lugar, se caracterizan por incorporar un gran número de grabados orientados a potenciar el atractivo de la lectura de las fábulas, pero que en este caso, en ambas ediciones, corresponden a tradiciones de tacos silográficos distintos. Dentro de este ámbito de literatura de instrucción, tenemos también las colecciones de las máximas de proverbios atribuidas a Catón, que alcanzan una gran difusión también en el siglo XV y en el siglo XVI. Pues bien, la Biblioteca Nacional conserva 2 ejemplares que hasta el momento consideramos únicos de esta tradición de los Dística Catonis. Por una parte, una edición en el cuarto de los Dística dentro de los llamados libros menores, editados por Andrés Gutiérrez de Cerezo en Salamanca 1501, y una edición en formato reducido, en octavo, exenta, para la instrucción de niños, impresa por Juan Íñiguez de Lequerica en Alcalá de Henares en 1576, que se caracteriza por insertar folios en blanco intercalados precisamente para la instrucción de los niños. Se trata, en fin, de toda una literatura que todavía tiene un gran arraigo en la tradición de los siglos XV y XVI. Un segundo grupo de ejemplares, de estos ejemplares únicos, testimonia ediciones de la literatura clásica latina en latín propiamente, no en traducción. Se trata de textos correspondientes a la Comedia Antigua, de Plato y de Terencio, a textos de Cicerón y a textos de Plinio a través de su historia natural. Hay que resaltar que la Biblioteca Nacional conserva varias ediciones de la Comedia Latina arcaica que únicamente se acreditan a través de los ejemplares conservados en ella. Se trata en todos los casos de ediciones de un formato reducido, en octavo, portátil, muy manejable,
y que incorporan habitualmente la cursiva como tipografía base para el texto latino de las obras. Contamos con una edición exenta de Plauto de la Aularia, impresa en Salamanca por Andrea de Portonaris en 1554, sin anotaciones marginales impresas, y dos ediciones de Terencio con apostillas marginales correspondientes a las ediciones de Alcalá de 1563 por Pedro de Robles y Francisco de Cormellas, y la edición de Valencia de Juan de Mey de 1565. Se trata de dos ediciones que comparten algunos elementos muy característicos en cuanto a la manera de leer e interpretar estas ediciones y estos textos. Por otra parte, al lado de la comedia, el autor que en prosa alcanza un mayor predicamento en estas ediciones antiguas es Cicerón. Contamos con varios testimonios de discursos, de tratados filosóficos y de epístolas. En el caso, sobre todo, de sus obras literarias, tenemos que destacar que hay dos grandes núcleos universitarios donde se centra la producción de ediciones que únicamente conocemos a través de los ejemplares de la Biblioteca Nacional. Por una parte, ejemplares conservados de ediciones impresas en Valencia, pensadas por profesores del Estudi General, por lo tanto con una finalidad eminentemente académica y escolar, y impresas por la familia May, activa durante el siglo XVI en Valencia. Se trata, por una parte, de la edición en formato en octavo del Pro Marchelo, impresa en Valencia por Juan de Mey en 1559, la edición pareja de esta anterior de la Filípica Séptima, impresa también por el mismo impresor y año y con ese formato en octavo que caracteriza todas estas ediciones. Y por último, una edición posterior de 1589 que recoge una edición del Pro Marchelo con diversos prefacios que ilustran el texto ciceroniano. Esta edición fue realizada en Valencia por Pedro Patricio Mey en 1589. Asimismo, contamos con dos ediciones conservadas en la Biblioteca Nacional a través de ejemplares únicos hasta el momento que se llevan a cabo en Salamanca. Por una parte, una edición de las Tusculanas de Cicerón, impresa por Gonzalo de Castañeda en Salamanca en 1544, también con formato en octavo y con tipografía romana, preparada por Fernando de Arce y siguiendo el modelo de la tradición editorial de Erasmo de esta obra. Y por otra parte, las epístolas ad familiares, impresas en Salamanca por los herederos de Matías Gast en 1579. Un texto que refleja también una influencia híbrida de la tradición de Aldo Manuzio y del texto editado por Dionisio Lambino en Amberes en 1568. Otro vector cultural realmente representado por estas ediciones valencianas y flamencas que tienen influencia y ejercen su peso sobre la tradición hispana a través de esta edición de los herederos de Matías Gast. Finalmente, en el ámbito de las ediciones de literatura latina, encontramos una edición de época posclásica del séptimo libro de la Historia Natural de Plinio, impresa por Juan María de Terranova en Salamanca en 1560. Se trata de una edición también en octavo, pensada como una edición de uso escolar, académico, y con una concepción editorial muy aldina, con el formato pequeño en portátil y un texto en cursiva sin ningún tipo de anotaciones en su entorno. El último bloque de ejemplares de ediciones únicas de la Biblioteca Nacional presenta ejemplos eximios de traducciones humanísticas de literatura de época augustea, en concreto de textos de Virgilio y de textos de Ovidio. Estas versiones al castellano se caracterizan por incorporar una recreación propiamente del texto original en el contexto humanístico de la época, por lo cual adquieren un valor testimonial mucho más significativo. La Biblioteca Nacional cuenta con dos ejemplares que hasta el momento consideramos únicos, de dos ediciones que al mismo tiempo son únicas de la obra de Virgilio. Textos que no tienen más tradición editorial que estos ejemplares y estas ediciones. Se trata, por una parte, de la versión del libro segundo de la Eneida de Virgilio, traducida por Francisco de las Natas y impresa en Burgos por Juan de Junta en 1528, que incluye un prólogo y una traducción muy libre en octavas reales, con letra todavía gótica. Se trata de una traducción de una enorme importancia en el contexto del humanismo español de la época, que, como ha señalado el profesor Alvar, nos sitúa cerca de la tradición de Juan de la Encina de las Bucólicas, aparecida en el Cancionero de 1496. Por otra parte, contamos con una edición de la versión de las églogas de Virgilio
realizada por Juan Fernández Didiáquez e impresa en Barcelona en casa de Juan Pablo Manescal. Se trata de una edición de 1574 en formato en octavo que presenta los textos latinos en cursiva. Representa la primera traducción íntegra de las 10 églogas de Virgilio impresa en España en el siglo XVI, en este caso en endecasílabos sin rima. Por otra parte, contamos también con un ejemplar de una edición de Ovidio del libro de las Metamorfosis o Transformaciones, impreso en Huesca por Juan Pérez de Valdivieso en 1577. Se trata de una recreación con tintes moralizantes en prosa que se atribuye a Jorge de Bustamante. Se trata de una obra que se inserta dentro de una larga tradición editorial, en este caso de versiones de esta misma traducción que aparecen a lo largo del siglo XVI en varias ediciones hispanas. Estos ejemplares que conserva la Biblioteca Nacional acreditan, por tanto, la supervivencia de toda una tradición impresa y editorial que de otra forma nos sería desconocida. Gracias a estos ejemplares podemos reconstruir aspectos fundamentales de la vida cultural del humanismo español y entender mucho mejor las claves para su comprensión.